¿Sabías que el 90% de los motociclistas nunca experimentarán la sensación de conducir una bestia de 6 cilindros? Y no es solo por el precio, es porque estas máquinas son tan salvajes que pocos se atreven a domarlas. Imagina esto, estás en un semáforo, el motor ronronea bajo tu asiento como si tuvieras 6 fieras enjauladas esperando ser liberadas. Das un giro al acelerador y ¡boom! Una sinfonía mecánica que parece sacada de un Fórmula 1 clásico inunda tus oídos mientras sales disparado hacia el horizonte. Te voy a mostrar las motocicletas de 6 cilindros más brutales que han existido. Máquinas que desafían toda lógica, que fueron creadas no porque fueran necesarias, sino porque los ingenieros querían demostrar que podían hacerlo. Y créeme, después de este video nunca volverás a ver una moto de la misma manera. En este video vamos a recorrer la historia de estas bestias mecánicas, desde sus orígenes hasta los modelos más recientes. Te voy a explicar por qué aparecieron, qué las hace tan especiales y por qué casi han desaparecido del mercado. Y lo mejor de todo, te voy a mostrar cómo suena cada una de ellas, porque ese rugido es algo que tienes que escuchar para creer. Pero antes de meternos de lleno, déjame decirte que llevo más de 15 años estudiando estas máquinas. He tenido la suerte de probar algunas de ellas y he hablado con ingenieros que participaron en su desarrollo. Lo que voy a compartir contigo no lo encontrarás en Wikipedia ni en los folletos de las marcas. Para entender por qué existen estas locuras de 6 cilindros, tenemos que viajar al pasado. Estamos a finales de los años 60 y principios de los 70. El mundo de las motocicletas estaba experimentando una revolución tecnológica que cambiaría todo para siempre. Hasta ese momento, las motos grandes solían ser de 2 o 3 cilindros. Eran potentes, sí, pero tenían sus limitaciones. Entonces llegó Honda con su legendaria CB750 Ford en 1969 y puso el mundo de cabeza. 4 cilindros en línea, 67 caballos de potencia, primera moto de producción con freno de disco delantero y una fiabilidad brutal comparada con las motos británicas e italianas. De repente, tener 4 cilindros en línea se convirtió en el nuevo estándar de alto rendimiento. Las marcas comenzaron una carrera para ver quién podría fabricar la moto más potente, más avanzada y más espectacular. Pero había un problema. La tecnología de la época tenía límites físicos. Los motores de 4 cilindros eran rápidos y fiables, sí, pero también tenían que mantenerse dentro de cierto tamaño y peso para ser manejables. Si los fabricantes querían más potencia sin comprometer la fiabilidad, no podían simplemente hacer un motor de 4 cilindros más grande. Y aquí es donde algunos ingenieros miraron sus motores, fruncieron el ceño y pensaron, ¿y si le añadimos 2 cilindros más? Y así nació una idea brillante y un poco absurda. La primera marca en atreverse a lanzar una moto de 6 cilindros al mercado no fue japonesa como muchos podrían pensar, fue italiana, Benelli, una compañía con raíces en la competición pero que no tenía el mismo músculo financiero de los gigantes japoneses, decidió que el futuro tenía que ser más grande, más potente y más exclusivo. Pero en lugar de desarrollar un motor de 6 cilindros desde cero, hicieron algo mucho más simple e inteligente. Se basaron en una Honda CB500 Ford, estiraron el chasis, añadieron 2 cilindros más y la llamaron Benelli 750 Sei. La Benelli 750 Sei tenía un motor de 6 cilindros en línea de 747 cc, capaz de generar 71 caballos de potencia y alcanzar los 200 km por hora. Su refrigeración por aire y su transmisión de 5 velocidades la convertían en una máquina sofisticada para su época. Con un peso de 220 kilogramos, ofrecía una experiencia de conducción única acompañada de un sonido refinado y envolvente, similar al de un coche de carreras en miniatura. Era una obra de arte sobre ruedas, con un diseño elegante y detalles que mostraban que no era una moto cualquiera. Los 6 tubos de escape cromados, 3 a cada lado, eran una declaración de intenciones. Esta moto no quería pasar desapercibida. Pero más allá de su exclusividad, había un pequeño problema. No era tan rápida como parecía. Sí, tenía 6 cilindros y una velocidad máxima de 200 km por hora,
pero en la práctica no era mucho más rápida que las mejores motos de 4 cilindros de la época. Además, el mantenimiento era una pesadilla. Un motor de 6 cilindros refrigerado por aire significaba más calor, más vibraciones y más cosas que podían salir mal. Aún así, Benelli logró vender suficientes unidades para demostrar que el concepto tenía potencial. Alguien tenía que demostrar que podían hacerlo mejor. Ese alguien solo podía ser Honda. Honda vio a Benelli y decidió que no iba a dejar que los italianos se llevaran la gloria de los 6 cilindros, pero en lugar de copiarla, quiso demostrar que podía hacerlo mejor en todos los aspectos. Así nació la Honda CBX 1000, una moto que nadie pidió pero que Honda fabricó de todos modos, porque podían, y vaya que sí podían. La CBX 1000 no era solo una moto, era una declaración de poder técnico. Con un motor de 6 cilindros en línea de 1047 cc, generaba 105 caballos de potencia y alcanzaba los 220 km por hora. Su sonido era una sinfonía mecánica entre un Fórmula 1 clásico y un avión de combate. Con un peso de 272 kilogramos, no era precisamente ligera, pero Honda no se conformó con ponerle 6 cilindros. En lugar de hacer un bloque enorme, decidió compactarlo colocando estratégicamente los componentes. La cascada de engranajes para mover los árboles de levas estaba en el lateral y el alternador se trasladó a la parte trasera, reduciendo la anchura del motor. El resultado fue una moto con una mecánica impresionante que gritaba al mundo: no solo podemos hacer una moto de 6 cilindros, podemos hacerla bien. Sí, no todo era perfecto. Con 272 kilogramos, la CBX 1000 no era precisamente una pluma. Su velocidad era brutal, pero su agilidad no era para tomar curvas como si fuera una deportiva. Era un símbolo de ingeniería, una obra de arte sobre ruedas que se creó más por ego que por necesidad. Pero si pensabas que esto era lo más loco que veríamos en el mundo de los 6 cilindros, prepárate, porque en 1979 Kawasaki llegó con algo aún más exagerado. Honda había sacado la CBX 1000 y en Kawasaki alguien debió decir: ¿6 cilindros? ¿Eso es todo? Agárrenme la cerveza. Y así nació la Kawasaki Z1300, una máquina que no solo era más grande, sino que parecía diseñada para aplastar todo a su paso. Tenía un motor de 6 cilindros en línea de 1286 cc con una potencia de 120 caballos, con refrigeración líquida, algo revolucionario en la época. Pesaba 327 kilogramos, sí, casi lo mismo que un scooter con un pasajero extra y sus maletas. La transmisión era por cardán en lugar de cadena, menos mantenimiento, más suavidad, y alcanzaba una velocidad máxima de 225 km por hora. Kawasaki no se limitó a hacer un motor más grande, también innovó con refrigeración líquida que ayudaba a mantener el motor más eficiente y fiable en viajes largos. Esta era una ventaja sobre la CBX 1000 de Honda, que todavía usaba refrigeración por aire y sufría en condiciones extremas. Pero aquí venía el problema: el peso. Con 327 kilogramos, la Z1300 no era precisamente ágil. Para mover semejante bestia se necesitaba habilidad y quizás un seguro de vida extra. Sin embargo, su motor era una obra de arte suave, potente y con una entrega de par increíblemente lineal. Y la historia no terminó ahí. En 1984, Kawasaki mejoró la receta con inyección electrónica, lo que la convirtió en una de las motos más avanzadas de su tiempo. Mientras Kawasaki perfeccionaba su Z1300, el mundo de las motocicletas estaba cambiando, y en 1988 Honda decidió que todavía tenía algo que decir. Y cuando Honda dice algo, lo dice a lo grande. En 1974, Honda sorprendió al mundo con la primera Goldwing, equipada con un motor boxer de 4 cilindros, un concepto que rompía con lo visto en las motos de gran turismo. Era suave, cómoda y tenía una fiabilidad a prueba de bombas. Pero en 1988, Honda decidió llevar la Goldwing al siguiente nivel con la GL 1500, equipada con un motor boxer de 6 cilindros. Era una bestia de 1520 cc
con una potencia de 100 caballos de fuerza y un peso de 400 kilogramos. Sí, más que algunos coches pequeños. También tenía una transmisión por cardán y bastante tecnología, radio, marcha atrás eléctrica e incluso suspensión neumática. Era un monstruo de turismo, pero lo increíble era que su peso desaparecía al conducir gracias a su centro de gravedad ultra bajo. Se sentía sorprendentemente ágil en carretera. Lo mejor era que aceleraba sin esfuerzo en cualquier marcha, como si la gravedad no existiera. La Goldwing 1500 redefinió lo que significaba viajar en moto. No era solo una máquina, era un sofá andante con motor de avión. Se convirtió en la referencia del lujo sobre dos ruedas, utilizada por viajeros de larga distancia, clubes de motociclistas e incluso la policía en algunos países. Pero Honda no estaba satisfecha con eso y todavía tenía más ases bajo la manga. Sí, la Goldwing era el trono supremo del turismo. La Valkyrie Room era el dragón que lo custodiaba. Una cruiser monstruosa con un diseño tan futurista y agresivo que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Pero no era solo cuestión de apariencia. Bajo su imponente carrocería latía un motor boxer de 6 cilindros de 1832 cc, derivado directamente de la Goldwing, pero con más carácter. Una potencia de 118 caballos, un peso de 400 kilogramos de puro músculo, suspensión delantera con horquilla tipo Hossack, nunca antes vista en una cruiser, y un diseño de puro arte rodante con una estética radial e imponente. Honda no buscaba hacer una moto para vender en masa, quería mostrar lo que podía hacer cuando se olvidaba del presupuesto y pensaba solo en la ingeniería y el diseño. Era una moto de lujo y exclusividad, tan única que muchas de sus piezas se fabricaban a mano. No se vendió en grandes cantidades, pero cautivó a coleccionistas y amantes de las motos extremas. Era la prueba de que Honda todavía quería arriesgarse y experimentar sin miedo para crear máquinas que rompieran todas las reglas. Una moto que hasta el día de hoy sigue siendo una de las cruisers más espectaculares jamás fabricadas. Más recientemente BMW lanzó la K1600, una Touring de 6 cilindros en línea de 160 caballos de fuerza y toda la tecnología moderna posible. Es una de las últimas motos en mantener vivo el legado de los 6 cilindros. Con un motor de 1649 cc, la K1600 es una máquina de turismo de lujo que combina potencia, tecnología y confort en un paquete impresionante. Su motor de 6 cilindros en línea es una obra maestra de ingeniería, compacto y potente, que entrega su potencia de manera suave y lineal. Equipada con control de tracción ABS, suspensión electrónica, pantalla TFT a color, sistema de navegación, calefacción en los puños y asientos y un sistema de audio de alta fidelidad, la K1600 representa el pináculo del lujo en dos ruedas. A pesar de su peso de más de 300 kilogramos, la K1600 se maneja con una agilidad sorprendente, gracias a su avanzado chasis y a la distribución de pesos. Es una moto diseñada para devorar kilómetros en autopista, pero también es capaz de divertir en carreteras de montaña. Su sonido, aunque más refinado y contenido que el de sus antecesoras debido a las normativas de ruido actuales, sigue siendo distintivo y emocionante. Es el rugido civilizado de una bestia domesticada, pero que todavía muestra su carácter cuando se le exige. ¿Son realmente necesarios los motores de 6 cilindros en las motocicletas? La respuesta lógica sería un rotundo no, pero ¿a quién le importa la lógica cuando hablamos de motos? Las motocicletas de 6 cilindros no son prácticas, son pesadas, caras y consumen más que una Suburban en el tráfico del periférico un viernes por la tarde. No son necesarias. Un buen motor de 4 cilindros ya ofrece potencia de sobra y un equilibrio ideal. Pero son absolutamente épicas. Son la prueba de que las motocicletas no son solo máquinas para ir del punto A al punto B. Gracias por ver, y si quieres ver un video sobre los mejores consejos de conducción que nadie conoce, haz clic en el siguiente enlace.